Muy buenas noches. Eh, Hoy, la clase de hoy, que la vamos a dividir en dos partes, va a versar sobre temas de la teoría o la filosofía de los derechos humanos dentro del derecho internacional público. Para esos efectos, vamos a hablar un poquito de lo que es el derecho internacional público, hacer la diferencia con el derecho internacional privado. En clases anteriores hemos conversado un poco sobre los temas de evolución a lo largo de la historia de los derechos humanos, como en diferentes momentos de la historia, diferentes culturas, la egipcia, la griega, la romana, la judeo-cristiana, etcétera, etcétera. Incluso mencionamos temas precolombinos y la India y China. Muchos conceptos que hoy los encontramos como parte de la teoría de los derechos fundamentales del ser humano, y los derechos humanos ya sea de primera, segunda o tercera generación, no fueron algo que surgieron, como muchísima gente tiene ese concepto, a partir de la Segunda Guerra Mundial y los famosos juicios de Nuremberg y de Tokio, sino que fueron una evolución continua y constante, a veces con avances y a veces con retrocesos a lo largo de toda la historia. Entonces aquí es importante entender que también habíamos visto en la primera oportunidad en que yo me dirigí al grupo que habíamos hablado de las dos maneras de acceder al conocimiento. Uno es el conocimiento que da la practognosis, que es el conocimiento implícito en la práctica, la repetición continua de un acto que hace que una persona aprenda a hacer algo. Y así es como básicamente todos los seres humanos aprendemos y es la base de todo conocimiento. Así aprendemos a hablar, aprendemos a comer, aprendemos a caminar, luego aprendemos inclusive por repetición continua a escribir, a aprender, por ejemplo, las tablas de multiplicación, y vamos aprendiendo un montón de actividades y montones de oficios. Y muchísima gente pasa prácticamente toda su vida, diríamos que la mayoría de la población mundial vive toda su vida inmerso en un mundo de conocimiento generado solo por la práctica, por la practognosis. Y aprenden oficios, y aprenden diferentes habilidades o adquieren habilidades y actividades producto de la repetición continua que van generando un hábito y van haciendo que la persona mejore. Aquí prácticamente podemos incluir todos los oficios conocidos. Ya el tema va a cambiar un poco cuando se trata de la parte de estudio, porque si hablamos y recordando brevemente lo que habíamos conversado en la primera oportunidad, si hubo algo fundamental para despertar la inteligencia del ser humano, fue fundamentalmente la invención de la escritura. Es más, cuando uno estudia historia, hablamos de prehistoria y hablamos de historia. El momento en que la prehistoria se acaba e inicia la historia es precisamente el momento en que se inventa la escritura, porque a partir de la invención de la escritura, los seres humanos empezamos a llevar una crónica escrita de los diferentes sucesos y acontecimientos de que eran testigos las personas en su momento y en su tiempo. Y luego se dieron cuenta que por medio de la escritura podían expresar otras vivencias. Y así fueron surgiendo diferentes ramas del conocimiento del saber humano, no solo de la ciencia, sino del arte. Y entonces nosotros encontramos hace ya varios miles de años las primeras obras de teatro, el teatro griego, clásico, famoso. Encontramos obras de la literatura, posiblemente la primera novela que se haya escrito es la Ilíada, luego seguida por la Odisea, que es prácticamente como la continuación. Y así vamos a encontrar diferentes cosas. Y luego, a raíz de la aparición de la escritura y a raíz del pensamiento, que básicamente se ha comprobado y se ha constatado, y se sigue constatando, que cuando una persona lee, la interacción de sus neuronas y una serie de reacciones que son de carácter eléctrico en el cerebro, que incluso nos permiten medir la actividad cerebral por medio de encefalogramas, y nos permite saber qué área del cerebro se activa con ciertos estímulos o cuando se tratan ciertas cosas. Eso nos ha llegado a determinar que los momentos en que una persona más utiliza su capacidad cerebral es precisamente cuando la está utilizando para el pensamiento que es más intangible. O sea, y sobre todo cuando ya se trata de un pensamiento en que no hay una representación directa, porque yo, por ejemplo, aquí en la mano tengo un vaso con agua, entonces no es difícil entender el concepto, es decir, esto es un vaso y tiene agua. Pero si yo les digo a ustedes, imagínense ahora el concepto del número pi, 3,1416, uno sabe representar el 3,1416, pero eso no es realmente el número pi.
para qué sirve, cómo funciona, cómo nos permite hacer una serie de mediciones y llegar a hacer una serie de cálculos y lograr avanzar en una serie de investigaciones de carácter matemático, geométrico, etcétera, etcétera. Entonces, hay conceptos que cuando la mente los maneja, uno tiene que entender, y aquí es importante porque en nuestro idioma español, que es muy rico, nosotros tenemos dos vocablos que suenan iguales pero que son diferentes porque tienen una letra, que además es la letra muda, que es la H, que uno es aprender y el otro es aprender, que lleva entre las dos C una H. Y prácticamente suenan iguales, pero una cosa es aprender, que yo aprendo, por ejemplo, a construir una mesa como esta, producto de la práctica, mientras que para captar, por ejemplo, conceptos filosóficos o conceptos matemáticos o conceptos que tienen que ver con trigonometría o para lograr entender el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, que eran de los básicos de los 42 que le enseñan a uno en el colegio secundario, yo necesito aprender utilizando la mente. Entonces yo aprendo producto del uso de la conciencia, mientras que yo aprendo utilizando los 5 sentidos básicos, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, etc. Entonces, hecha la aclaración, tenemos entonces, y habíamos dicho en su momento, que en el mundo de las ciencias tenemos método, hay un método básico para aprender y para aprender. Y el método básico, habíamos dicho que era el método por antonomasia de las ciencias, es el método de ensayo y error. Y dimos una serie de explicaciones de cómo se habían descubierto, por ejemplo, y se habían perfilado y se habían dado todos los antecedentes de, por ejemplo, enfermedades como la diabetes o el dengue, de tiempos de los egipcios, hace 1800, 2000 años. Producto de la observación, producto de repetir un mismo acto, y un ejemplo clásico de esto lo era la invención del bombillo eléctrico por Tomás Alva Edison, cuando probando miles de filamentos logró encontrar el filamento de carbono que sirvió para hacer el primer bombillo incandescente y se orientó en la línea que él seguía, que era generar luz y calor sin utilizar gas. Hacerlo que además era sumamente peligroso en aquellos tiempos. Y a partir de ahí, bueno, él ya logra su descubrimiento. De camino probó cerca de 2000 filamentos que no funcionaron. Incluso probó cabello humano. Y le decían, bueno, pero es que esos experimentos fracasaron. Y él decía, no fracasaron, porque yo hice todos los experimentos siguiendo el método de ensayo y error. Los hice en las mismas condiciones, con la misma situación, con el mismo equipo, teniendo exactamente las mismas precauciones y llevando a cabo una observación para poder apuntar toda la reacción que tuvieron esos diferentes filamentos. Entonces yo tengo ya una lista de cómo reaccionan esos ante el paso de una corriente eléctrica. Y eso tal vez no sirva para lo que yo estaba investigando o lo que yo quería llegar, pero le puede servir a otro investigador que venga detrás mío para continuar por esa línea. Es decir, había yerros en los experimentos, pero de ninguna manera era que se estaba perdiendo la información que se había obtenido. Entonces era el método de ensayo y error. Y básicamente, por ejemplo, creo que lo más sencillo para todos ustedes que no son estudiantes de ciencias clásicas, es por ejemplo lo que hacen las grandes compañías farmacéuticas cuando desarrollan un producto y ese producto se busca un grupo grande, testigo que le llaman, y tienen dos grupos. Entonces a uno le dan la nueva medicina y al otro le dan algún placebo y le hacen estudios a todos, ¿verdad? En las mismas condiciones, a ver cómo van reaccionando, ¿eh? Por cierto que a veces el método de ensayo y error, precisamente por los errores, permite descubrir otras cosas. Es el caso concreto de producto mundialmente conocido desde hace unos 20 años que se llama lo que le llamamos Viagra. En realidad era un experimento para descubrir una medicina que ayudara a las personas con presión alta. Entonces empezaron a suministrar el producto y claro, después entrevistaban a las personas y decían, bueno, ¿cómo le fue esta semana? Que no todo nuevo, que no todo diferente y todo lo demás. Entonces resulta que una de las cosas que empezó a llamar la atención es que en el caso concreto de los varones y ya de cierta edad con problemas de disfunción eréctil, ellos empezaron a reportar que tenían erecciones o que tenían erecciones más fuertes y prolongadas. Y entonces dejaron la parte de la presión alta y se fueron por la parte de la disfunción eréctil
y ahora es un producto mundialmente consumido, ¿verdad? El tema por los temas de problemas de sexualidad, etcétera, etcétera. Y eso fue producto precisamente del método de ensayo y error, solamente que en este caso el error no funcionó, tal vez no funcionó igual para el tema de la presión, pero resultó ser todo un éxito para los temas sexuales. Y hoy es un producto ampliamente comercializado y mundialmente conocido, ¿verdad? ¿Cuál sería el método de las ciencias sociales? Bueno, el método de las ciencias sociales, que lo habíamos dicho la vez pasada, no vamos a atrasarnos mucho, es precisamente el mismo, es el método de ensayo y error. Nosotros en las ciencias sociales, en el campo del derecho, en el campo de la comunicación, en el campo de la ciencia política, etcétera, etcétera, nosotros básicamente lo que hacemos es eso, un grupo de juristas o una asamblea legislativa o un parlamento eh, desarrolla, lleva a cabo un proyecto de ley, lo debate, lo discute, lo aprueba, lo sanciona y ya sale publicado y ya se convierte en una ley. ¿Mm? Hay una serie de requisitos formales, tanto en Costa Rica como en México, entonces ya una vez cumplidos los requisitos formales ya es una ley federal en el caso de México o estatal, si salió de una legislatura estatal, o en Costa Rica como somos un país unitario es una ley que corre pareja para todo el territorio nacional y para todos los habitantes, costarricenses o no. Y muchas veces esas leyes, que la persona que ideó el proyecto, que lo llevó adelante, que lo defendió, que luchó por él, que pidió opinión, todo lo que otra gente aportó, etcétera, etcétera, para desarrollar un proyecto, 2, 3 o más años a veces lleva a terminar un proyecto, una idea y concretarla en una ley que ya sea positiva, en una ley vigente, y resulta que es un fracaso. O sea, es una ley porque está vigente, es positiva y cumplió todos los requisitos formales. Pero desde el punto de vista práctico, fue un fracaso. O sea, no es una ley que sea eficaz. No sirve absolutamente para nada. Entonces nosotros en el mundo del derecho vivimos ensayando. Y no es necesariamente que cambiemos de leyes porque las leyes que tengamos sean malas, sino porque la gente busca innovar, busca algo nuevo. El derecho es por ciencia social que es y por ocuparse de la vida, de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales y las relaciones de las personas con el Estado en el ámbito del derecho público, es algo dinámico. Mucha gente tiene la tendencia, cuando no ha tenido la posibilidad de estudiar derecho, de decir que es que el derecho es muy aburrido, es que está leyendo códigos y leyes. Y a mí eso, vean, el derecho es la vida misma. O sea, incluso un operador del derecho, un funcionario, por ejemplo, judicial, llámese fiscal, llámese juez, llámese defensor público, un abogado litigante, que tiene que sentarse a ver un caso, sí, va a tener un expediente ahí, lo tiene en papel, lo tiene en la computadora, pero está tratando un tema donde hay intereses de personas como lo somos cualquiera de nosotros. Están en juego sentimientos, están en juego patrimonios, están en juego cosas muy valiosas y muy importantes. En temas comerciales hay gente que puede perder el trabajo de 20 años, perder muchísimo dinero, producto de una mala negociación. En temas de familia, bueno, que son todavía más sensibles porque no solamente tocan el ámbito del derecho en general, sino de derechos personalísimos, las relaciones entre marido y mujer, las relaciones entre padres e hijos. Uno no puede ser tan alegre de pensar, bueno, dictamos, se cumple tal y tal, dictamos sentencia y punto, esto para acá, esto para allá, y los hijos, hagámoslo salomónico, uno para acá, otro para allá, no, tampoco usted lo puede hacer eso. Es decir, hay que tomar una serie de consideraciones. El abogado, el fiscal, el juez tienen que entender que cuando están resolviendo un caso, están resolviendo algo donde están afectando vidas humanas. Y cuando afectan vidas humanas, no solamente afectan la vida humana de la persona que está directamente comprometida, sino todo su entorno y todo su grupo alrededor, vecinos, familiares, amigos, e incluso está afectando a la sociedad. Resoluciones de casos en materia de familia, resoluciones en materia criminal, donde estamos hablando, por ejemplo, de homicidios, violaciones, robos agravados, lesiones graves a una persona, vean que son tan importantes que cuando se produce un delito de ese tipo, la persecución es independiente de que el afectado quiera o no quiera que se persiga al delincuente. O sea, cuando se produce un homicidio, se persigue al homicida independientemente de que la familia y la víctima, no, nosotros lo hemos perdonado. No se trata de eso. Se trata de que hay un interés social. Hay un interés, si se quiere, de tipo nacional. Entonces hay cuestiones que se manejan en un ámbito muy particular
y, como siempre, afectando la vida y las relaciones humanas, porque el fin del derecho es ese. El fin del derecho no es resolver, bueno, de tantos condenados, de tantos salieron libres, tantos recursos resueltos. No, se trata de seres humanos. Un expediente mal llevado puede significar una desgracia para toda una familia, una verdadera tragedia. Entonces es importante nunca perder de vista que no hay que deshumanizar el derecho y sobre todo hay que preparar muy bien a los estudiantes de derecho y a los que ya son abogados o somos abogados para que no pierdan el sentido de que trabajamos con la sociedad, para la sociedad y por la sociedad, por el ser humano, para los seres humanos y con los seres humanos. No es un expediente ni un código, ni es un caso más, 1 contra 0, gané, 3 contra 4, no se trata de eso. Bueno, y esto precisamente tiene que ver directamente con el tema de derechos humanos. En el mundo del derecho nosotros podríamos dar muchas definiciones, existen muchas, yo utilizo una de un destacado y filósofo del derecho argentino, ya desaparecido, que se llamaba Carlos Cosio, y que nos decía que el derecho es el ordenamiento social y coercible de las acciones humanas con un fin lógico. Y aplicando un método exegético, analizando palabra por palabra de esa definición, tenemos que el derecho es el objeto de estudio. ¿Qué es el derecho? Ya lo dijimos, es una ciencia social, parte del mundo de las ciencias, a la cual se adquiere por medio del conocimiento científico, en este caso, utilizando por supuesto el método de las ciencias sociales. El derecho es el ordenamiento. ¿Por qué es el ordenamiento? Porque es un conjunto de normas que viene a establecer un orden. Porque básicamente la vida de los seres humanos, incluso no solo de los seres humanos, sino de las especies animales conocidas, tiene un orden. Es decir, uno en la vida, si uno lo ubica, todo lleva un orden. Los animales tienen un momento para dormir, un momento para cazar o para alimentarse, ciertas épocas del año. En el caso de la mayoría de los animales hay ciertos periodos para el apareamiento, para poder procrear y mantener la especie. Eso no es así con el ser humano, aunque también no deja de ser una necesidad biológica, independientemente que ya se trate de una necesidad de orden psicológico, emocional, afectivo, etcétera, etcétera, pero la relación sexual en la mayoría de las especies no está motivada por un tema únicamente de placer o de sentimiento, sino que hay una necesidad biológica de perpetuar la especie y hay una serie de estímulos físicos que afectan al animal para que vaya a buscar a la hembra. Es cuando hablamos, por ejemplo, que las perritas están en celo, los gatos, todas las especies tienen sus momentos de apareamiento. Entonces hay un orden, inclusive, por ejemplo, se sabe que en algunos casos, por ejemplo, las ballenas se aparean en algunos lugares, pero van a tener a sus crías en otros lugares. Y cuando los tienen, se los llevan a criarlos en otros lugares y se trasladan en grandes grupos. Tienen costumbres migratorias dependiendo de ese tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, los pingüinos. En los pingüinos, cuando la hembra está fértil y bueno, ya coloca los huevos, la cría nace por medio de huevos, la hembra sale a buscar luego cómo alimentarse y el macho es el que realmente empolla y es el encargado de cuidar esos huevos en esas temperaturas extremas en los polos. Y así tenemos infinidad de normas y de costumbres que los animales siguen a veces de manera inconsciente o subconsciente, porque básicamente el mundo es un mundo de normas. Y entre los seres humanos también lo tenemos. Los seres humanos, por ejemplo, véanlo en las cosas más simples. Hoy en la mañana, tanto los que están en México como en Costa Rica, hoy se levantaron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, cada uno tiene su orden. Algunos primero desayunan. Algunos, en el caso de los varones, primero me afeito y después desayuno y después me ducho. Las mujeres no, primero me lavo la cabeza, después me desayuno, después me maquillo y después me visto, o primero me visto, después me maquillo y si me peino y todo. Incluso hay una manera de vestirse. Si uno va a trabajar, uno tiene ropa para trabajar. Si va a bailar, tiene otro tipo de ropa para bailar. Si va a la universidad, otro tipo de ropa. Y la ropa además tiene una normativa general y seguimos un orden. Nadie se pone la ropa interior por fuera, salvo Superman o Batman, los demás usamos la ropa interior por dentro. Básicamente así funciona. ¿Y cómo desayunamos?
Bueno, en el caso de México, yo estaba en México, se desayuna muy bien, aquí en Costa Rica también, pero es muy difícil que una persona en nuestras culturas nuestras, mesoamericanas, mexicana, costarricense, por ejemplo, se desayune un plato de pasta a la carbonara, o se le ocurra comerse un asado, como he visto yo en el campo, gauchos argentinos, que se toman unos mates y después preparan un pedazo de carne y se comen un asado a las 8 o 9 de la mañana, porque son cuestiones de costumbres. Aquí en Costa Rica comemos nuestro famoso gallo pinto y huevito y queso, un sándwich, una torta de jamón, como dicen en México, café con leche, pero yo he visto personas en otros países desayunándose con una cerveza. Y no es que era un borracho o un alcohólico, era que es una costumbre de esas culturas. O sea, diferentes tipos de alimentación. Lo mismo las cosas que se comen, las cosas que se consumen. Entonces, es un mundo vivimos en un mundo de normas, un mundo de orden. Y el derecho concretamente es un mundo de normas jurídicas que nos ayudan a vivir. Es un conjunto de normas jurídicas. ¿Qué es lo importante de la norma jurídica? Que a diferencia de otras normas, es de carácter obligatorio y es imponible. Porque habíamos dicho que la definición era, el derecho es el ordenamiento social y coercible. Cuando decimos social nos referimos a que está referido a la sociedad. Es decir, el derecho funciona cuando las personas viven en sociedad, cuando interactúan como seres humanos. Y habíamos dado la explicación en una clase pasada que eso no era el caso, por ejemplo, de un individuo totalmente solo, como el caso de la literatura Robinson Crusoe o Tarzán, cuando viven solos, que uno es una bestia y el otro es un dios del lugar donde viven, hasta que ya interactúan con otras personas y son seres humanos. Entonces, por eso es que hemos formado parejas, hemos formado clanes, tribus, pueblos, naciones, estados, etc. El hombre, entonces, el derecho es un fenómeno que se da en sociedad. Producto de la interacción entre los seres humanos, nosotros generamos relaciones que el derecho debe tutelar, debe vigilar y debe acompañar. Y es coercible porque es imponible por medio de coacción. A diferencia de otras normas, por lo menos en el mundo occidental, en el caso concreto de México y Costa Rica, que seguimos el modelo romano continental de derecho, nosotros, por ejemplo, la norma jurídica es de acatamiento obligatorio. Es más, tenemos un principio constitucional prácticamente en toda América Latina y la mayoría de las constituciones de que nadie puede alegar ignorancia de la ley cuando ya es una persona mayor de edad, cuando ya tiene capacidad de goce y ejercicio. O sea, en el caso de Costa Rica a los 18 años, creo que en México es exactamente igual. E inclusive en algunas áreas del derecho la responsabilidad y la capacidad se han disminuido hasta los 16 años, por ejemplo en materia penal, en la comisión de delitos. Entonces eso quiere decir que la norma jurídica yo la impongo por coacción. ¿Dónde están los ejemplos? Bueno, en materia penal es el más sencillo. Yo mato a alguien, una condena. Perfecto. 50 años de cárcel, 30 años de cárcel, eso ya se verá dependiendo del proceso. En algunos países pena de muerte. Yo llevo a cabo una estafa, exactamente lo mismo. Yo dejo de pagar el alquiler, entonces me hacen un proceso de desahucio en materia civil para que desocupe el inmueble. Yo dejo de pagar la cuenta porque compré 3 pantallas de televisión de 60 pulgadas para ver el Mundial de Rusia y ya no estoy pagando la cuota porque el Mundial, como ya no estoy viendo fútbol, no me interesa pagar las pantallas porque no las estoy usando. Bueno, tengo que pagarlas. Y si no las pago yo, las va a pagar la persona que me dio la fianza, el fiador, pero alguien las va a pagar. Es decir, en materia laboral, el patrono despide injustamente al trabajador, el trabajador plantea un proceso, tienen que reinstalarle, tienen que indemnizarle, tienen que pagar. El trabajador es un mal trabajador, incumple, comete incluso una falta grave dentro del trabajo, el patrono lo echa con base toda una normativa legal. En materia de familia pasa exactamente lo mismo. Una pareja de novios, la dama queda embarazada, todavía no se han casado, la dama reclama la paternidad, el hombre dice que no tiene nada que ver, se pone una investigación de paternidad y por medio de la ley se le obliga finalmente al reconocimiento de ese hijo, del cual va a tener que hacerse cargo y pagar pensión, etcétera, etcétera, darle el apellido, esa criatura va a tener derechos hereditarios, derechos de sucesión, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese campo del derecho y en cualquier área del derecho se distingue fundamentalmente por el elemento coercitivo, el elemento coactivo. Entonces tenemos, es el ordenamiento social y coercible de las acciones humanas. ¿Por qué no actos? Porque la verdad es que cuando yo hablo de acto, hablo de algo inmediato o inclusive algo estático, mientras que cuando yo digo la palabra acción, estoy hablando de algo dinámico y movimiento. Y ustedes saben que la sociedad está en continuo movimiento.
No siempre la sociedad avanza, siempre, como dicen, en línea recta, va para adelante, sino que a veces hace lo del cangrejo y va para atrás, o se desvía, etcétera, etcétera. Y lo tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, en temas religiosos, en temas políticos, en temas sociales, en temas de derecho, en fin, en un sinfín de temas. No siempre el mundo ha tenido un movimiento continuo hacia adelante, no siempre todo ha sido progreso. A veces no solamente hemos evolucionado, sino hemos involucionado. Ejemplo concreto, por ejemplo, el fenómeno del nazismo en un país que le dio al mundo posiblemente la mayor cantidad de los filósofos de la era moderna, que era Alemania. Y los mejores músicos y algunos de los mejores talentos en todas las artes, y apareció un Adolfo Hitler y otros de su calaña. Entonces, nosotros tenemos que hablamos de las acciones humanas, porque además tenemos que entender que no solamente son las acciones humanas, sino situaciones en que alguna situación dinámica afecte al ser humano. Por ejemplo, en este momento, aquí en Costa Rica o en México, que tenemos los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, cae un rayo en el Golfo de México a 10 kilómetros de distancia del puerto de Veracruz. No pasa absolutamente nada, posiblemente nadie se dé cuenta, queda registrado ahí en el sistema meteorológico. Si ese rayo, en vez de caer 10 kilómetros más adentro, cae 10 kilómetros tierra adentro de Veracruz y cae en una casa de habitación, ya tenemos una situación jurídica, porque posiblemente la casa o la vivienda que se dañó tiene un seguro, entonces va a haber que cobrar el seguro. Posiblemente haya muerto una persona producto del rayo, ¿no? Y eso va a provocar entonces un deceso, y eso va a provocar una situación de derechos sucesorios y herencias, y va a aparecer por ahí algo que dice, el señor que se murió era mi papá, yo creo que haga una investigación de paternidad, le tienen que hacer la prueba de ADN a mis hermanos que todavía no me reconocen como hermano. Entonces, eso genera un montón de situaciones jurídicas. Ok, otro ejemplo, voy manejando aquí en Costa Rica por la zona norte, que es la zona, para la gente que nos está oyendo en México, la zona limítrofe con Nicaragua, es una zona muy montañosa, con zonas muy boscosas, muy densas, de bosques primarios, bosques secundarios, e incluso con selvas profundas. Y de repente se me atraviesa un animal en el camino. El animal pasa y yo no lo atropello, está bien, perfecto, no pasó nada, no pasó nada. Pero si yo lo atropello, primero, si es un animal salvaje, la situación jurídica es una. Pero si resulta que era una vaca que se le escapó a un señor de la zona que tenía una finca, él era el responsable de que esa vaca no saliera a un camino público. Entonces él tiene que hacerse responsable de los daños que sufra mi vehículo. Entonces, vean ustedes cómo acciones desplegadas por la naturaleza o por un animal que no tiene capacidad de raciocinio, que es inimputable, hablando en términos jurídicos, genera una acción humana. Y por supuesto las acciones humanas, ustedes saben muy bien, no todas las acciones humanas generan situaciones jurídicas. Hay millones de acciones humanas y en el campo del derecho privado, por eso utilizamos el principio de autonomía de la voluntad, donde es más fácil decir cuáles son las cosas prohibidas que cuáles son las cosas permitidas. Porque si yo tuviera que decir en un país cuáles son las cosas, las acciones permitidas a una persona, debería tener una ley, no cabría en esta habitación, para cada uno de los habitantes, diciéndole qué es lo que puede hacer. Eso es una locura. Mejor le digo qué no puede hacer y eso es parejo para todos. Y básicamente lo que no puedo hacer está contenido ahí en el Código Penal. No matar, no robar, no violar, etcétera, etcétera. Y en algunas otras leyes especiales, ¿no?, donde se prohíben ciertas conductas o se limitan ciertas conductas en materia forestal, en materia de construcción, cómo se puede, los permisos necesarios para construir, dónde se construye, dónde no se construye, la obligatoriedad, inclusive en algunos casos, de que una persona, en materia de familia, por ejemplo, la patria potestad es un conjunto de derechos, pero también es un conjunto de deberes. Son dos cosas al mismo tiempo. Lo mismo pasa con el funcionario público. Tiene ciertas potestades que son de carácter obligatorio para él. Él tiene que ejercerlas, no puede negarse a ejercerlas. No es que dice, no, no me gusta su cara, entonces no le voy a inscribir la compra del carro suyo en el registro de vehículos. No, sencillamente lo tiene que hacer. Tiene que calificar y si está todo bien, tiene que inscribir. Punto. O sea, la persona se goza en algunos casos de cierta discrecionalidad en la parte del derecho público, pero en general las acciones humanas, no todas
tienen que ver con el derecho. Es más, hay muchas acciones habituales, comunes y corrientes. Por ejemplo, enamorarse. Aquí todos, posiblemente muchos de los presentes, tanto aquí como en México, tienen pareja, han tenido varias parejas, alguna vez se enamoraron, y enamorarse, no representa un hecho jurídico. El problema es que producto de enamorarse se pueden derivar hechos jurídicos. Uno es, por ejemplo, cuando una pareja concreta su relación amorosa en un matrimonio. El matrimonio genera un vínculo jurídico entre el hombre y la mujer que es generador de una nueva familia. Y ahí nacen un montón de responsabilidades. O puede ser el caso que planteábamos antes de la investigación de paternidad, de que producto de la relación amorosa, la mujer resulta embarazada y nace una criatura. Y el hombre no puede irse, pero dice, no, es que ya no te quiero más y ya me voy. No, señora, ya hay un hecho jurídico. Usted tiene que hacerse responsable de ese bebé, quiera o no quiera. ¿No? Apellido, alimentación, vestido, pensiones alimenticias, educación, herencia, absolutamente todo. Es responsable, incluso los actos que ese niño o niña, digamos que ya es adolescente, pudiere cometer o aún siendo niño y que generen algún daño a terceras personas, el verdadero responsable van a ser los padres. Lo haya querido usted traer al mundo o no lo haya querido traer al mundo, usted tiene que hacerse responsable. Entonces, ¿por qué doy yo toda esta explicación? Porque, bueno, ya más o menos vimos un panorama general del derecho. Ordenamiento social y coercible de las acciones humanas con un fin lógico. ¿Cuál es el fin lógico que persigue el derecho? Bueno, la mayoría de la gente dice justicia. Es un término muy amplio, muy ambiguo. Algunos preferimos decir que lo que persigue es justicia también, pero equidad. Que la equidad es un término que está subsumido en el término justicia, pero que no siempre son lo mismo. A veces son lo mismo y a veces no lo son. Aristóteles hace más de 2000 años decía que si tuvieras que decidir entre la justicia y la equidad, prefiere la equidad, porque la equidad toma en cuenta ciertos elementos propios, particulares de la situación, y a veces uno debe hacerlo. Okay. Básicamente, por ejemplo, toda la legislación que tenemos en México y tenemos en Costa Rica, por ejemplo, para personas que tienen minusvalías físicas o minusvalías mentales, para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y para las personas ya mayores de cierta edad, que hablamos de la tercera edad. A esas personas les tenemos una consideración especial por esos temas específicos. Entonces ahí se da una situación de diferenciación y no de discriminación. O sea, no estamos discriminando a los que no tenemos minusvalía física ni mental, no estamos discriminando, por ejemplo, a los hombres que no pueden quedar embarazados, ni a las mujeres que no quieren tener hijos o no pueden quedar embarazadas. Tampoco estamos discriminando a las personas que todavía no han podido cumplir los 65 años porque solo tienen 20, 30 o 40, sino que lo que estamos haciendo es una diferenciación a favor de estas personas, y eso es básicamente aplicación de principios de equidad. Tomamos en cuenta una situación particular, por la situación física, por la edad, etcétera, etcétera, que entonces estas personas requieren de un apoyo global, un apoyo de la sociedad, porque recuerden lo que decíamos, se trata de el derecho es un elemento social, es decir, el hombre se realiza como hombre viviendo en sociedad. Entonces, por lo tanto, la sociedad está al servicio del hombre, pero el hombre también retribuye a la sociedad. Hay una retroalimentación. Entonces ahí tenemos una definición más o menos general, rápida, a vuelo de pájaro de lo que es el derecho. Y podemos decir que dentro de las muchas divisiones que se habla en la parte académica, bueno, el derecho positivo es el derecho vigente, el derecho histórico es el derecho que ya no está vigente. Tenemos el derecho privado y el derecho público, es una de las grandes ramas, y básicamente ahí se diferencian por los principios. En materia de derecho privado, ya lo dije, el principio de autonomía de la voluntad. Yo hago todo lo que quiera siempre y cuando no esté prohibido, expresamente prohibido. Y en materia de derecho público, se hace únicamente lo que la ley permite. ¿Por qué? Para evitar que, por ejemplo, el Estado, los poderes del Estado, los órganos del Estado, que tienen mucho poder político, controlan normalmente las fuerzas de defensa, policiales, militares, etcétera, y controlan además temas económicos,
puedan abusar de la población y puedan abusar del individuo. Entonces se limita ese poder estableciendo que únicamente pueden hacer tal cosa. Entonces un funcionario, el presidente de la República, vamos a poner un ejemplo muy concreto que en este momento además creo que es muy fácil de entender. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos acaba de anunciar que por medio de un decreto presidencial va a negarle la ciudadanía y va a negar una cosa que conocemos como el jus soli, el derecho de suelo, que quiere decir que cuando una persona nace en el territorio de un país, si ese país lo tiene contemplado en la Constitución, esa persona es ciudadana de ese país, aunque sus papás sean marcianos, aunque sus papás sean mexicanos, chinos, japoneses, africanos, lo que sea. Si la criatura nace en territorio de los Estados Unidos, tiene derecho a la ciudadanía de los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre aquí en Costa Rica. No importa si los papás, uno es chino y el otro es mexicano. Esa criatura quiere tener nacionalidad costarricense, es costarricense. Y pasa exactamente igual en México. Ahora, cambiar esto, en el caso concreto de los Estados Unidos, que está contemplado en la 14ª enmienda de la Constitución, pues la Constitución de Estados Unidos es la más vieja en vigencia. Fue la primera escrita, además, es una constitución que tiene de 1776, ya tiene más de 242 años, viene teniendo, ¿verdad? 242 años viene teniendo la constitución. Es una constitución que solamente tiene 7 artículos. Cuando se hizo con 7 artículos. Entonces, a lo largo de estos 200 años de historia, Estados Unidos ha ido solucionando el tema, a diferencia de lo que a veces hemos hecho los latinoamericanos, que tenemos 12, 13, 14, 15 constituciones. Ellos lo que hicieron fue irla reformando vía las llamadas enmiendas. Algunas son más conocidas que otras, ¿verdad? La quinta enmienda por el tema de las series de televisión, los juicios de los gángsters. Entonces yo no estoy obligado a declarar en algo porque me puede causar un perjuicio a mí mismo. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Es un principio de lo que llamamos debido proceso en los sistemas latinoamericanos. En el caso de la 14ª enmienda, habría que hacer una reforma constitucional, habría que enmendar la enmienda para establecer que ya el jus soli no es un principio que por el que se guíe la Constitución de los Estados Unidos. O sea, es imposible que el presidente Donald Trump, diga lo que diga y se busque a quien se busque, pueda modificar eso vía un decreto presidencial o una orden ejecutiva, como se llama en Estados Unidos, dada por el presidente. Eso yo creo que es la mejor manera de entender lo que son los límites que se le establecen al ejercicio del poder. ¿Por qué limitamos el poder en una democracia? Es muy sencillo, porque hemos aprendido, después de vivir en tiranías, en dictaduras, en modelos absolutistas de poder, que los seres humanos preferimos inclinarnos ante la ley y no tener que arrodillarnos delante de un tirano. Entonces, por eso básicamente una democracia funciona, ¿verdad? Por el respeto a la ley. Eso es fundamental. De ahí la importancia que tiene la división de poderes y que el poder legislativo esté dotado de buenos instrumentos y sobre todo de buenas personas para hacer precisamente las leyes, modificarlas, cambiarlas o derogarlas. A veces en América Latina nos vamos solo por el árbol y no por el bosque, entonces tenemos tendencia en los periodos electorales, ¿quién es el candidato a presidente? Y solamente el presidente. Y en el caso de Costa Rica, que escogemos además a los diputados, la gente vota sin fijarse quiénes son los diputados. O si acaso se fijan quién es el que encabeza la papeleta de diputados, ponen alguna figura conocida, está acá, y después viene una colección ahí de gente que, bueno, mejor no conversemos. Sigamos adelante con la exposición, porque ya estaríamos hablando de política. Entonces, llegamos así a vamos viendo que el derecho civil se fueron desprendiendo muchas ramas. Del Corpus Juris Civile romano, se fueron desprendiendo a lo largo de los siglos, sobre todo al finalizar la Edad Antigua, que finaliza con la entrada de Genserico el Bárbaro a Roma en el año 453, inicia la Edad Media, que va a durar exactamente 1000 años, según la mayoría de la doctrina de materia histórica. La datan del 453 después de Cristo, con la toma de Roma, y finaliza en el año 1453, que es donde sitúan la invención de la imprenta por Gutenberg. Y es un periodo de 1000 años. En ese periodo de 1000 años,
La baja, la media y la alta Edad Media es otra división ya interna que no todos los historiadores la aplican, pero vamos a tener una situación muy interesante y aquí perdonen a veces que tenga que hablar tanto de historia, pero es imposible no hablar para que ustedes entiendan el porqué de algunas situaciones. El mundo como lo conocemos hoy en día lo seguimos dividiendo de muchas maneras, pero lo dividimos de ciertas maneras muy básicas. Por ejemplo, ¿cómo dividimos a los habitantes del planeta? La más sencilla, hombres y mujeres, por el sexo, porque sexo solo hay dos. Tendencias sexuales, las que ustedes quieran, eso no es problema. Pero sexos, en el caso de las personas, masculino y femenino. Después viene otro montón de historias. Pero básicamente podemos dividir el mundo de una manera muy simple entre hombres y mujeres. Podemos dividirlo entre jóvenes y viejos y habría que buscar cuál es el punto medio, digamos, en que vamos a vivir. Niños, jóvenes, ancianos. ¿No? Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores o ancianos. ¿Ok? Esas son maneras de dividir el mundo. Pero también tenemos una que es muy interesante del punto sociopolítico y económico, que va a surgir precisamente en la Edad Media, porque la caída del Imperio Romano en Europa, el mundo occidental, con tanta influencia sobre nosotros los latinoamericanos, la caída del Imperio Romano va a generar muchas situaciones diversas totalmente, pero una de ellas es que empiezan a conformarse, después de la caída del Imperio Romano, empieza a conformarse la geografía de Europa tal y como la conocemos hoy en día, organizándose por reinos, principados, etcétera, etcétera. Y en algunos casos sumamente atomizada. Por ejemplo, en Italia había un sinfín de ciudades-estado, como las antiguas ciudades-estado griegas de Tebas, Atenas y Esparta. En Italia prácticamente cada ciudad era un ducado, era un principado, incluso una se llamó república, no por el concepto moderno de república democrático, sino por la república romana del año 554 al año 30 antes de Cristo, que era la República de Venecia. En otros lugares los territorios fueron más grandes. En algunos lugares, a pesar de que los unían ciertos temas comunes, desde el punto de vista racial, étnico, religioso y de idioma, sin embargo había divisiones de carácter, a veces familiar y a veces de clanes y tribus. Entonces encontramos, por ejemplo, el tema de los países, los llamados Países Bajos. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, por un lado está Francia, que es un país grande, tenemos Alemania, y ahí colocaditos, ahí en el Mar del Norte, tenemos a Holanda, que es el llamado Netherlands, Países Bajos, propiamente dicho, tenemos Luxemburgo, tenemos a Bélgica, y ahí muy cerquita también tenemos a Dinamarca. Y a pesar de lo cerquita que están y de un montón de características comunes desde el punto de vista geográfico, todos son diferentes. En algunos hablan el lenguaje, por ejemplo, que tiene su origen en la lengua romance, como por ejemplo el caso de Bélgica, se habla el francés, Luxemburgo también, pero en Holanda y en Dinamarca se habla holandés y danés, que son básicamente lenguas que su lengua madre es el teutón, son lenguas arias germánicas. Entonces, y hoy en día, y son países pequeños, algunos son más pequeños que muchas de las naciones centroamericanas. ¿Cómo se empezaron a formar estos países? Uno, porque había ciertos elementos comunes, puede ser religión, puede ser grupo étnico. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hay un mundial de fútbol y entra la selección francesa, una de las maneras que los llaman, aparte de los bleu o los blue, le dicen algunos, el color azul, el bleu, los galos, el equipo galo. Los galos era la tribu mayoritaria que habitaba en esa región. Los galos, los normandos y los galos fueron tomando el control de esa región geográfica a la salida de las legiones romanas, y lo que habían sido las antiguas fortalezas romanas se empezaron a convertir en las ciudades de la Edad Media, los burgos. Muchas de las ciudades que hoy uno visita en Europa, que son casi que de tránsito obligatorio, que uno visita París, que uno visita Tolón, que uno visita Lyon, en fin, eran antiguas fortalezas romanas. Lo mismo pasaba en España, ¿no? Lo mismo pasaba en Austria, en otros lugares. Entonces, alrededor de esas fortalezas romanas se fueron creando ciudades. Y a partir de la media, nosotros encontramos el mundo como lo hemos conocido hasta el presente, que podemos dividirlo entre personas de áreas rurales y personas de zonas urbanas. El mundo también lo podemos dividir
entre personas que viven en zonas de campo o personas que viven en ciudades. Por cierto, que desde los tiempos de la Edad Media hasta el año 2012, la mayoría de los habitantes del planeta vivían en zonas rurales o de campo. Del 2012 para acá vivimos más seres humanos en ciudades que en el campo. O sea, ha variado la forma en que la población se distribuye. Y esto puede decir, y eso que tiene interés, claro que tiene mucho interés. Es una relevancia importantísima, porque los aglomeramientos, las grandes concentraciones de seres humanos generan una serie de situaciones jurídicas y políticas y sociales que no se generan en el campo. No es que en el campo no haya problemas, pero las situaciones son, los problemas son diferentes. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, no hay un partido político y México es un país en eso que siempre se discute y se debate porque además es un referente el tema, por ejemplo, por la famosa reforma agraria allá en la década de 1910-1920, la Constitución de 1917, la lucha de Emiliano Zapata por la famosa reforma agraria. Entonces todo eso sigue vigente. No hay un candidato en México que no tenga que presentar cuáles son sus planes en materia del agro. Y en Costa Rica pasa exactamente lo mismo. Somos un país exportador de frutas, de café, etcétera, etcétera. Entonces un político tiene que manejar esos temas. Y eso es vital para entender y para entender el desarrollo del derecho. Entonces el mundo en la Edad Media empiezan a desarrollarse los reinos y las naciones como más o menos las vamos conociendo. Y es precisamente en la Edad Media, ya en la media Edad Media, donde vamos a poder encontrar y vamos a empezar a encontrar en el mundo del derecho situaciones que, del mundo del comercio, van a forzar la aparición del fenómeno jurídico, la necesidad de que la parte jurídica atienda el fenómeno social. Porque, vean, en este momento, ustedes que están aquí conmigo en Costa Rica y los que nos están viendo en México, tienen un teléfono inteligente. Y con ese teléfono inteligente pueden hacer transacciones, hacer depósitos en el banco, comprar entradas para ir al cine, llamar un vehículo de estos llamados del sistema Uber, hacer una reservación para ver una película, ver un espectáculo, o por ejemplo ahora que estamos en el mes de noviembre y vienen esas famosas ventas de noviembre y el Black Friday, que ya no es solamente una cuestión de Estados Unidos, sino, por cierto, ¿ustedes saben por qué se llama el Black Friday Black Friday? ¿Saben? Tiene que ver con la caída de la bolsa. No, eso fue el día negro de la caída de la bolsa en 1929 y fue en octubre, 25 de octubre. El Black Friday era en los tiempos de la colonia, después de la celebración del Día de Acción de Gracias, que es el tercer jueves de cada mes de noviembre. El último viernes del mes de noviembre se hacía una subasta especial de esclavos y se ponían a precios más económicos y se vendía a los esclavos más baratos. Entonces de ahí, por eso es que la palabra black era el viernes negro, precisamente porque estaban vendiendo esclavos negros, de ahí viene la palabra. Bueno, sigamos adelante, es un dato anecdótico. En ese periodo de la Edad Media, al empezar a conformarse, estos estados empiezan a darse ciertos temas de que, bueno, yo pertenezco yo soy galo, este es el reino de Francia, este es el reino de Italia, o este es el reino de Nápoles, y el reino de tal, y yo soy de Castilla la Vieja, y yo soy de Aragón, etcétera, etcétera. Entonces eso va creando una división ya no interna, sino internacional, y el derecho internacional empieza a surgir precisamente ahí, porque empiezan a surgir de manera muy endeble, de manera muy básica, pero básicamente diferentes soberanías, que es básicamente la base del derecho internacional, es que vamos a tener diferentes soberanías que por un tema de ficción jurídica se supone que están en un mismo rango. O sea, que el país más pequeño del mundo es tan soberano como el país más grande del mundo, o el más poderoso económicamente, o el más poblado. Entonces Costa Rica, con 5 millones de habitantes, que por cierto nació ahora en julio el costarricense número 5 millones, desde el punto de vista de la soberanía, es un estado exactamente igual a México, que tiene 180 millones de habitantes, si no fallo el dato, o que China, que tiene 1.500 o 1.600 millones de habitantes. Eso va a generar, a partir de ahí, que todas las edades históricas, la edad contemporánea, etcétera, etcétera, que se van desarrollando,
van a conformar el mundo moderno como lo conocemos. Entonces vamos a tener el surgimiento a partir de la Edad Media y en la era moderna y contemporánea, además, del surgimiento de conceptos básicos sobre lo que es el Estado moderno, que los enunció allá por 1546 en la primera publicación que hizo de su libro El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, cuando definió los 4 elementos básicos del Estado: población, territorio, organización y soberanía. Así básicamente. Entonces esto nos va a permitir entonces tener un mundo dividido en este momento por aproximadamente 192 países que tienen asiento en Naciones Unidas. Existen algunos países en vías de reconocimiento, algunos que ya tienen, algunos tienen voz, o algunos solamente tienen asiento, otros tienen, se les ha permitido, como en el caso de Palestina, que ya tienen voz y voto y pueden, pero todavía no hay un reconocimiento generalizado. Entonces ahí tenemos un fenómeno interesante y eso va a generar lo que es el objeto donde se desarrolla el derecho internacional, que es la comunidad internacional, que abarca todo el planeta. Entonces ahora vamos a ir a un coffee break y seguimos en la segunda parte para ya explicar un poquito más los elementos del derecho internacional y la parte de la teoría de los derechos humanos.